Que bueno, estos compañeros y estas compañeras se enamoraron de un proyecto de país, levantan las banderas de un proyecto nacional, son quienes garantizan que a nuestros pibes no les falte nada en la medida de lo posible, son los que se enamoraron del Estado porque hubo un Estado presente como herramienta de inclusión social, un Estado como transformador. Y hoy además se cumplen 6 años del Lunapar, en donde se hizo el encuentro de Néstor le habla a los jóvenes y los jóvenes le hablan a Néstor. Ese día vos hacías referencia a que había un estado de inclusión presente, que veníamos lamentablemente de una crisis muy grande en donde a nuestro pueblo le dábamos las necesidades básicas desde el Estado para sobrevivir y que con todas las políticas que se llevaron adelante pudimos empezar a repartir computadoras a más de 5,5 millones de pibes y que eso radicales lo que era la presencia del Estado en nuestro pueblo. Eso demostraba lo que era una política de inclusión, buscar la igualdad. Yo no voy a seguir hablando, lo único que te queremos transmitir, nuestra generación creció pensando que en la Argentina el único momento histórico de felicidad, y nosotros pudimos experimentar con vos y con Néstor que hubo un proyecto de país digno, hermoso, para enamorarse, para vivir, para crecer, para proyectar, para invitarnos a soñar, y un proyecto de país por el cual uno puede dar la vida. A los compañeros, a las compañeras, por esta cálida bienvenida. Hacía tiempo que el Tano y Máximo me martillaban la cabeza con esto de venir a dar una charla a los compañeros de ATE Capital. La verdad que Tano, aunque te parezca mentira, no me acordaba que hoy hacía 6 años del Luna. Voy a tratar de que no me cambie el ánimo, pero un día fue muy fuerte. Fue el día que tenía que hablar él y que prácticamente lo obligué a que no lo hiciera porque él quería igual, no tendría ni siquiera que haber ido a ese acto. Y sin embargo fue. Lo charlábamos recién con los compañeros de ATE, de las distintas delegaciones del país y de los compañeros de la corriente sindical que también estaban esperándome hace un rato, y yo hablaba del lenguaje y de las subjetividades que se habían creado, ¿no? Y la verdad que hoy quiero empezar de esta manera diferente, porque un hecho claro, como el que pasó hoy en Plaza de Mayo, con lo que se dio en llamar el verdurazo, y que había pasado días antes, semanas antes también, cuando los productores del Valle de Río Negro distribuyeron peras y manzanas, pusieron así, ante las cámaras de televisión, ante las lentes de los fotógrafos, lo que ha sucedido en estos 9 meses en la República Argentina. Y entonces, paralelamente, en un lugar muy lindo que construimos, y que es el Centro Cultural Kirchner, denominado así por ley del Congreso de la Nación, paralelamente se desarrollaba una comida muy paquete. Digo que es muy paquete porque lo hice yo pensando en que fuera disfrutado por todos los argentinos. Esperemos que a ese lugar puedan llegar también todos los argentinos. Es la cúpula del Correo. Yo soñaba que a ese lugar la gente pudiera ir a comer, ir a ver, después de ver un espectáculo, uno de los tantos espectáculos del Centro Cultural Kirchner, pudiera ir a tomar una coca o lo que quisiera. Bueno, esperemos que, ¿por qué no? Se pueda dar. ¿Por qué no? Durante mucho tiempo se trabajó en el lenguaje y en la subjetividad de los argentinos, diciendo que nosotros, especialmente quien le tocaba ser presidenta de la Nación, había creado una brecha en la Argentina. La brecha, la famosa brecha, la división de los argentinos. La brecha consistía básicamente en exponer los pensamientos, la idea, el proyecto de país en el que uno piensa, en el modelo de sociedad que uno quiere, una sociedad igualitaria, equitativa, solidaria, en donde no solamente nos ocupemos de lo que nos pasa o de nuestras cosas, sino también de los demás, y que, bueno, era expuesta por distintos compañeros y muchas veces vehementemente, y del otro lado se nos contestaba también vehementemente, y
se puso en la cabeza de la sociedad y de muchos argentinos que la brecha era eso, que se pensara diferente, que se discutiera y se debatiera. Esto era la brecha. Vos no eras kirchnerista, eras antikirchnerista, no eras peronista, eras antiperonista. La brecha era esa. Era una brecha que se la metieron a mucha gente en la cabeza como que estaba malo discutir, que no tenía que haber conflicto, que estaba malo el debate y la discusión política, que, bueno, que teníamos que pensar todo lo mismo, cuando en realidad si uno se pone a pensar, una sociedad democrática, lo primero que tiene que tener para ser democrática es ser heterogénea, porque si todos piensan lo mismo, no estamos en una sociedad democrática, estamos en una sociedad totalitaria y subordinada al poder de turno. Si todos piensan igual y todos dicen lo mismo y no se admite la discusión y el debate serio y el derecho a opinar, creo que ningún argentino, piense como piense o esté en las antípodas de nuestro pensamiento, puede acusar a nuestro gobierno de haberle impedido manifestar sus ideas, sus pensamientos, aún en las formas más violentas verbalmente, injuriantes y agraviantes muchas veces, y nunca se le impidió a nadie. Con lo cual, esa era la brecha que venían a cerrar y entonces iban a estar todos unidos y todos juntos. Yo creo que la brecha es lo que vimos hoy en la plaza. Yo creo que la brecha es cuando hay argentinos que no pueden comer y otros que tienen para hacer lo que se les cante, ¿viste? Porque en la otra brecha vos podés discutir, podés debatir, pero en esta brecha, los que están del lado del hambre, del salario que no llega a fin de mes, del comercio que tuvo que cerrar porque se fundió, de la pyme que no sabe qué hacer ya para pagar el sueldo de los empleados y está a punto de cerrar o de echar a los trabajadores que tuvieron toda su vida, de los científicos que ya no pueden tener los sueldos que tenían o el sueldo que tenían no les rinde porque realmente tampoco llegan a fin de mes y tampoco ya pueden dedicarse full time como lo hacían antes a sus investigaciones. Me parece que esa es la verdadera brecha del país. La división a partir de que no se pueda acceder a los bienes, a los servicios, al derecho a ser feliz de los argentinos. Me parece que esa es la brecha y que se está planteando desde el propio gobierno cuando se plantean recortes salariales, tarifazos, no reapertura de paritarias, con lo cual me parece que deberíamos también comenzar a decir que la brecha es eso, la división entre los grupos de argentinos, está cada vez más reducidos, que pueden darse todos los gustos y hacer lo que se les antoje, y el resto de los argentinos que tuvieron que vender el auto, que no pueden terminar de pagar la casa, que no van a poder tal vez llevar sus hijos a la universidad o terminar sus estudios, o que tuvieron que ir hoy a la Plaza de Mayo a buscar verdura. Esa es la verdadera brecha que existió en nuestro país y la que originó tantas divisiones y tanta violencia, y no en los últimos 30 o 40 años, en los 200 años de historia, que es nada más ni nada menos que cómo se distribuye el ingreso en un país. Se distribuye equitativamente, como hemos sostenido siempre, con el 50-50, o la parte del león se la llevan unos pocos y el resto la añata contra el vidrio. Esa brecha fue la que históricamente en la República Argentina provocó las divisiones más terribles y más profundas de los argentinos. La brecha que divide a los argentinos entre pobres y ricos, entre los que no van a poder acceder a los bienes y entre los que tienen todo, esa es la brecha que nosotros nos tiene que preocupar y es así, es una brecha en la que tenemos que tener el compromiso militante de volver a cerrarla, como sucedió en los últimos 12 años de nuestro gobierno, en el cual trabajamos a full para que cada vez hubiera menos argentinos en situación de pobreza y de vulnerabilidad. Que obviamente no vamos a decir pobreza cero, porque primero porque no somos cínicos, Segundo, porque además tampoco nos gusta mentir. Y por sobre todas las cosas porque el ideal de pobreza cero es un ejercicio también precisamente como una suerte de cazabobos, ¿no? Entonces el ejercicio permanente de una sociedad debe ser la de combatir la pobreza y combatirla a partir de políticas públicas que realmente
bueno, permitan una distribución más equitativa del ingreso. Esa era la primera cosa que quería charlar con ustedes, porque siento, y lo decía recién con los compañeros, que hubo una apropiación de determinada terminología que nosotros, desde lo que podemos denominar el campo nacional, popular y democrático, o el bloque nacional, o el movimiento nacional, pongámosle el nombre que más, o el Frente Nacional, pónganle en el nombre que más les guste, no supimos discutir, debatir, que puede parecer media entre militantes, media entre cuadros políticos. Es necesario que nos la demos para que la terminología, el sentido común que se quiere crear en una sociedad, sea discutido con inteligencia, no desde la agresión, sino desde la inteligencia, porque me parece que esto es clave. La otra cuestión, la que también hemos asistido en estos últimos 9 meses con el tema de la pesada herencia, que es un tema también que quería abordarlo con ustedes. Leyendo el folleto que se le ofrece a los empresarios y gerentes que han venido a la Argentina en oportunidades de negocios y para hacer inversiones, se dice exactamente lo contrario al discurso cotidiano de los medios de comunicación. Allí cualquiera puede acceder, inclusive en la versión en castellano se suprimió una frase, una parte, dice por ejemplo que somos el país con mayor desarrollo humano. Gracias. Se nos dice que somos el país número 1 también en materia de educación, gracias. Se nos dice, además, que somos el segundo país con mayor porcentaje de clase media de toda la región, gracias. Y también se dice, estoy hablando de lo más relevante, ¿no? Se dice también que tenemos el coeficiente de Gini, ustedes saben, ese que mide la brecha entre igualdad y desigualdad, más bajo de la región. Gracias nuevamente. Se dice además que el país cuenta con una infraestructura muy importante, que somos el país donde mayor dominio del inglés hay, que contamos con recursos humanos, un término muy gerencial, ¿no? Recursos humanos muy importantes. Así que bueno, en realidad si uno lee lo que se le dice a los que están en estos momentos en el CCK, uno piensa, bueno, ¿a quién le están mintiendo? ¿A los extranjeros o a los argentinos? Me inclino por pensar que nos están mintiendo a nosotros como siempre, a los argentinos. ¿De qué se trata entonces la pesada herencia? En realidad hay algo que decodificar, y es cierto que le hemos dejado una pesada herencia. Le hemos dejado una muy pesada herencia al gobierno, claro. Le dejamos convenciones colectivas libres entre trabajadores y empresarios que en estos 12 años pudieron pactar libremente sus salarios muy por encima de todos los índices de inflación, los midiera quien los midiera. A ver, no hace falta aclararlo. Todos esos comercios que se cerraron, toda esa gente que hoy está desocupada tenía trabajo, evidentemente, y tenía buenos salarios. Dejamos una herencia pesada, dejar sindicatos fuertes, porque cuando me dicen en los 90 no teníamos la organización sindical porque no teníamos el número de trabajadores que tenemos ahora en las fábricas, en el sector de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, en el Estado mismo, el Estado era un Estado muy reducido, muy mínimo, que no tenía presencia, un Estado como el nuestro, con programas como Conectar Igualdad, como decía él, donde ya este año, en el 2015, empezábamos a repartir en el último, ya no teníamos que comprar como siempre, que habíamos comprando un determinado número de computadoras, porque claro, las computadoras se iban yendo y estábamos llegando al equilibrio prácticamente en el tema de Conectar Igualdad. Con los programas de cooperativas de trabajo a lo largo y a lo ancho del país, con el desarrollo nuclear en la Comisión Nacional de Energía Atómica, con el desarrollo en materia de ARSAT, de INVAP. Obviamente había un sector estatal fuerte y poderoso que no era un sector como siempre, porque ha habido toda una estigmatización contra el sector del empleado público. Todo aquel que trabaja en el Estado
está de vagos, no, como si en el Estado no hay vagos, porque vagos hay en todas partes. Estamos un sector sindical fuerte, pero en todos los sectores, en el sector público, con los docentes, porque obviamente si creamos 19 universidades, si además agrandamos todas las universidades que ya existían, las hicimos más grandes, con mayores, si repatriamos más de 1000 científicos, obviamente que el sector público no era que estaba sobredimensionado. El sector público, el Estado, prestaba servicios al desarrollo, a la investigación, a la tecnología, a la salud, a la educación, que nos permitió, por ejemplo, controlar epidemias terribles como las que nos tocó. Y teníamos todos operativos de Contralor en todo el norte argentino en materia sanitaria. O sea que había un desarrollo, hay un desarrollo sindical en el sector privado, el sector de servicios, por ejemplo. No hablo ya de la producción, no hablo de la construcción que pasó. Todo el sector, tanto de producción industrial como el sector de servicios, de logística, todos los servicios, todos los sindicatos muy fuertes. Obviamente, es una pesada herencia, más allá de que algunos no se quieran hacer cargo de esa herencia en los sindicatos, yo creo que se van a tener que hacer cargo porque los compañeros de la CGT, de las seccionales, de las regionales, de la CGT, las comisiones internas, los delegados, todos empujando a esa unidad que hoy, la unidad de los trabajadores, de sus organizaciones gremiales, es un puntal para volver a reconstruir un gran bloque nacional, popular y democrático. Esto que yo estaba diciéndoles de crear subjetividad para que la gente y hasta muchas veces los propios compañeros dirigentes piensen, sí, la verdad que teníamos demasiadas cosas, no podíamos seguir con este tipo de cosas. No, miren, esto de la apropiación del otro, la de un neoliberalismo que ha mutado el capitalismo y que ya no solamente no necesita consumidores, sino que necesita consumidos, y que parece casi un ejercicio teórico lo que estoy diciendo. Lo comprobé el otro día. Estuvimos acá 4 días, estábamos esperándote para verte, que esto y que el otro, y gracias a vos tuvimos la casa, el auto, y eso que soy electricista. Entonces, y en ese momento reparé en lo que me había dicho. Pero digo, pero ¿por qué me aclaró que era electricista? Y pese a ser electricista había podido tener casa y auto. Y ahí me di cuenta que lo que había leído en teoría del neoliberalismo y la subjetividad era eso. Él mismo se autodisculpaba de haber podido llegar a tener auto y casa porque era un electricista.